Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre el drawback. Mi nombre es Lizeth Alan. Les voy a hablar sobre el contexto del tema. El drawback es un beneficio tributario aduanero que para tener acceso a esta restitución de derechos se tiene que cumplir tres fases fundamentales. En primer lugar, se tiene que acreditar la importación de al menos un insumo importado que forme parte del bien final, por el cual se ha pagado el 100% de los derechos arancelarios. Entonces, la primera es la importación, que puede ser directa, a través de tercero, o puede ser también adquiriendo una mercancía que tenga ya incorporado un insumo importado, que haya pagado aranceles, obviamente. El segundo es el proceso productivo. Un requisito fundamental para ser beneficiario del drawback es acreditar la condición de empresa productora y exportadora a la vez. Para ello, existe la demostración que la empresa que se acoja al drawback ha intervenido en el proceso productivo, ya sea con su propia maquinaria, su planta, sus equipos, su mano de obra o encargando a terceros la producción mediante un contrato privado y acreditando el pago de los servicios a través de una factura. Y el tercer proceso, que también es muy importante, es el procedimiento operativo de la exportación, que es lo que exige la normativa hoy. La normativa exige que desde el inicio del trámite de exportación, vía una declaración provisional, se consigne el casillero del beneficio, el código 13, que es el que da origen a todo el sistema de drawback. Pero aquellas que omiten esta información en la declaración provisional, simplemente se asume que han renunciado de manera tácita a este beneficio y por lo tanto no podrán ser validadas en ninguna solicitud electrónica que se presente en los siguientes días. Voy a dar un ejemplo para poder aterrizar un poquito en estos conceptos. Por ejemplo, nosotros exportamos la palta fuerte, enviamos la palta fuerte y el insumo importado viene a ser las etiquetas autoadhesivas que se colocan en cada palta. Estas etiquetas que se compran desde el extranjero se colocan en el producto y ese producto es el generador del beneficio. Entonces, por esa etiqueta se obtiene la devolución del 3% del valor FOB. Como se puede evidenciar en este ejemplo, basta que se acredite la incorporación de al menos un insumo importado para dar derecho al beneficio del drawback. Quiero resaltar lo siguiente, los insumos importados no tienen un tope en cuanto al monto mínimo, pero sí un tope en cuanto al valor máximo. Los insumos no pueden superar el 50% de valor FOB. Vamos a otro ejemplo. Si nosotros exportamos carteras de fino cuero para damas, el insumo importado viene a ser el cuero. Entonces, como se puede evidenciar, el cuero ya supera el monto máximo, que es el 50% de la cartera que es nacional. Entonces, aquí yo no podría acogerme al drawback. Pero si yo, por ejemplo, si yo importaría el cierre o el broche o algo que le dé un toque estético a la cartera, aquí sí podría acogerme, ya que en un costeo se va a poder evidenciar de que no supera el monto, que es la cartera de cuero que es nacional. Entonces aquí sí, con normalidad podría acogerme al drop de manera válida. Voy a decir una noticia respecto al tema, que es de los confeccionistas pedían elevar el drawback a 10% para compensar las pérdidas por el coronavirus. O sea, de 3% elevarlo a 10%. Esto consistiría en una tasa fija de 8% más una variable de 2% como crédito fiscal. Además, se mencionó que este sector sufrió cancelaciones, reducciones de pedidos y postergaciones de entre 1 y 4 meses. Además, menciona que las empresas no han trabajado al 100%, aún por la falta de trabajadores y proveedores, y de servicios complementarios, ¿no? Ya sea como estampados, bordados y costura. Respecto a ello, yo considero que si se realiza este aumento del porcentaje, ayudaría a recuperar la competitividad de las empresas por el impacto del COVID. Además, ese cambio ayudaría en la forma de financiar su capital de trabajo, o en general como una compensación por un ambiente para los negocios poco competitivo, pues ellos lo ven de cierto modo. Además, se puede evidenciar de que no solo ha impactado esto de manera negativa, ya que el sector que también se ha visto muy afectado es el turismo, ya que en un informe de la Universidad de Lima se menciona de que aproximadamente más de 20 millones de pasajeros recibe cada año. Entonces aquí sí se ha visto afectado directamente. Y por otra parte, por otro lado, el sector
de los supermercados se han visto favorecidos, ya que aumentó sus ventas de un 15% a 20%, más que todo por los comestibles. Bueno, a continuación le doy pase a mi siguiente compañera. Buenas tardes, profesor. Bueno, mi nombre es Valeria Aliaga y voy a hablar un poco sobre el proceso productivo que tienen que seguir los empresarios beneficiarios para poder acogerse al drawback y los requisitos que tienen que cumplir. Luego vamos a presentar un caso práctico para poder explicar esto de mejor manera. Bueno, primero con el proceso productivo empezamos con la importación. La importación del insumo, materia prima, parte, pieza o insumo que se vaya a utilizar para la producción tiene que ser pagado con el 100% de todos los derechos arancelarios. Luego de la importación del insumo a utilizar, tenemos el proceso productivo, que bien como dijo nuestra compañera, puede ser el proceso productivo totalmente realizado por el beneficiario o puede ser encargado para empresas terceras. Cuando es encargado de empresas terceras, puede ser encargo parcial o encargo total. En el encargo total, se le encarga a un tercero todas las etapas del proceso productivo del insumo y de la mercancía. Y cuando es parcial, se encargan solo ciertas etapas. Por ejemplo, si el proceso productivo de nuestra mercancía tiene 5 etapas de producción, se le encargan más o menos unas 3 etapas y nosotros terminamos de realizar la mercancía y el producto final. Para poder tener toda la documentación y que se pueda acoger el empresario al beneficio del drawback, tiene que presentar la factura, la contratación de prestación de servicios y la guía de remisión también. Luego se requiere con la exportación. ¿Qué entendemos por exportación? Que es la salida de mercancías o del producto final del territorio nacional. Esta exportación tiene que ser sí o sí realizada por el beneficiario. Ahora vamos a hablar sobre los requisitos que se tienen que cumplir para poder acogernos al drawback. Primero tenemos que el valor del CIF de los insumos nacionalizados que hemos importado no debe superar el 50% del valor FOB del producto que vamos a exportar, bueno, de nuestro producto final. Además, los insumos, como mencioné anteriormente, deben nacionalizarse, cancelando el íntegro de los derechos económicos, todos los impuestos arancelarios. No deben incluirse insumos nacionalizados con rebaja, exoneración o franquicia arancelaria. La exportación se debe realizar dentro de los 36 meses establecidos siguientes a la fecha de enumeración de la DAM. La solicitud de restitución se debe presentar dentro de 180 días hábiles como máximo a partir de la fecha de embarque y tienen que ser por montos superiores a $500, si no, no se va a poder acoger al drawback el beneficiario. Los bienes importados deben haber sido dentro de los 36 meses anteriores a la fecha de exportación. Además que el producto de exportación no debe formar parte de la lista de subpartidas nacionales excluidas del beneficio que fue aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Dentro de esa partida tenemos desperdicios de cabello, lengua bovina, hígado bovino congelado o fresco, café sin tostar, entre otros. Ahora, para poder explicar esto de una mejor manera, tenemos un caso práctico. En el caso práctico hablamos sobre una empresa, la empresa Berry-Lishusac. La empresa Berry-Lishusac exporta y, produce mermelada de mix de berries. Para el proceso productivo de la mermelada utilizamos panela. En vez de azúcar es panela granulada orgánica traída desde Ecuador. Esta empresa fue establecida en el Perú en el 2010. El 16 de marzo del 2020, la empresa, luego del proceso de producción dentro del país, encargó al agente de aduanas Montes para que efectúe el despacho de exportación definitiva de 5.000 frascos de mermelada de mix de berries. Todo por un monto total de $57.500 el valor FOB a su cliente mexicano Frutos del Bosque, indicándole además al agente de aduanas que esta empresa deseaba acogerse al régimen aduanero del drawback respecto a la panela orgánica granulada traída desde Ecuador, que se utilizó en el proceso productivo de la mermelada. El embarque se realizó el 20 de marzo del 2020. Bueno, habiendo ya visto los conceptos anteriormente, sabemos que son 180 días hábiles desde el embarque de nuestra mercancía. Es decir, si la mercancía fue embarcada el 20 de marzo del 2020, tenemos hasta el 20 de agosto del 2020 para poder presentar nuestra solicitud del drawback y haber numerado.
Además, sabemos que el valor FOB fue de $57.500 y que nuestro tope es el 50% con respecto al CIF. Entonces, el CIF debe ser menor a $28.750, que es el 50% del FOB. Sin estos requisitos, nuestro beneficiario no podrá acogerse al drawback y no tendrá ningún beneficio a la hora de realizar su exportación. A continuación voy a darle paso a otro de mis compañeros. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Ana Sierra Alta y yo le hablaré sobre las disposiciones generales, como podemos ver aquí en el PPT, de los procedimientos, insumos y monto a restituir. Hablando de los procedimientos, podemos decir que la SUNAT ha mejorado el proceso de la restitución de derechos arancelarios, implementando la posibilidad de poder realizar la solicitud a través de su página, lo que obviamente agiliza también los procedimientos para que los exportadores puedan recibir el monto de dinero de manera más rápida. En pocas palabras, el drawback web, con el drawback web se pueden agilizar los procesos de solicitudes y también se digitaliza todo lo que tiene que ver con los documentos requeridos. Hay requisitos para poder empezar este procedimiento y es contar con la clave SOL, tener la condición de no habido y tener un código de cuenta interbancaria. Los pasos a realizar son simples. Primero que todo se utiliza el RUC y la clave SOL para poder ingresar a la página. De ahí en despacho aduanero se selecciona drawback y en el área de solicitudes se escoge la opción solicitud de restitución. Y bueno, el último paso es llenar el formulario con todos los datos solicitados. Hablando de los insumos que pueden ser incorporados o consumidos en el bien exportado pueden ser, por ejemplo, materias primas como la tela para poder producir ropa, productos intermediarios, por ejemplo, el cuero para poder fabricar carteras, o partes y piezas, por ejemplo, pernos, que son parte de las máquinas. Hay tres modalidades para poder importar. La primera es la importación directa por el beneficiario, es decir, si hay un exportador de compotas, él puede importar los envases de vidrio y así ya estaría cumpliendo el requerimiento. La segunda es importación por terceros, mientras que la tercera es mercancías elaboradas con insumos importados y adquiridos de proveedores locales. Entonces podemos decir que para acogernos al drawback, se pueden usar insumos importados y también insumos de insumos importados. Por ejemplo, hay empresas que utilizan como insumo importado para acogerse a este beneficio las cajas de sus productos, las cuales son producidas aquí en Perú, sin embargo poseen un componente químico que sí es importado. Es bueno recordar que se necesita siempre tener la factura y también la declaración jurada del proveedor local, para poder así demostrar la veracidad y la transparencia de los procesos y garantizar así la importación. Existen, por otro lado, exportaciones, que no pueden acogerse al beneficio, y estas son todas las que ingresan bajo mecanismos suspensivos, a menos que obviamente se haya pagado el arancel completo, y todas las que están bajo el régimen de requisición de mercancías con franquicia, y también las que son nacionalizadas con exoneración arancelaria. Por otro lado, también no pueden acogerse a este beneficio las mercancías que sirven para generar calor o energía, como por ejemplo los combustibles, los lubricantes, etc. Y también es bueno recordar que desde la fecha de importación a la fecha de embarque, el insumo no puede superar los 36 meses. Si pasan estos 36 meses, automáticamente ya no se puede acoger al drawback. A lo largo de los años, como ya se dijo, el valor del drawback ha cambiado. Por ejemplo, en el 2015 se decidió reducirlo progresivamente de un 5 a un 4%. Luego, ya en el 2016 empezó con el 3%. Y hoy en día este es el valor actual, recordando que es del valor FOB, con tope del 50% de su costo de producción. Y bueno, eso es todo. A continuación, mi compañero.
Mi nombre es César Ramos y yo voy a continuar la exposición con las disposiciones generales, hablando un poco sobre más de los requisitos y los documentos. Eh, bueno, también se solicita a los beneficiarios contar con el RUC y su DNI. Además, no debe tener la condición de no habido. Contar con una clave SOL para poder acceder al buzón SOL, en donde recibirá las notificaciones si es que su beneficio del drawback ha sido aprobado o no. Y contar con una factura en caso de que los insumos hayan sido adquiridos por terceros, o una declaración jurada del proveedor. Ahora, acerca sobre el monto de los 20 millones, esto se aplicará cuando dos empresas hayan sido asociadas en base a la Ley General de Sociedades, en donde los valores FOB de cada empresa será sumado. Pasando a la solicitud, es claro recalcar que debe ser solicitada dentro de los 180 días hábiles. Además, dependiendo el régimen que utilice, pues aplicas el número 13 para solicitar el drawback. En el caso de la DUA 40 y 41 debe ser marcada en la casilla 7.28. En el caso de la declaración simplificada de exportación, debe ser marcada en la casilla 6.13. En el caso de la declaración de exporta fácil, existe la casilla de régimen precedente y o aplicación donde debe marcarse el código 13. Para el caso de declaración simplificada de exportación web, en el régimen y precedente y o aplicación, y en el caso de declaración simplificada para envíos de entrega rápida, en la casilla número 6.3. El productor exportador que desea acogerse al drawback debe ingresar al sistema virtual de despacho aduanero de la SUNAT y con la clave SOL que fue otorgada por el registro del RUC como persona jurídica, debe registrarse y seguir los pasos para hacer la solicitud del drawback. Además, es importante que el beneficiario no debe usar insumos que hayan sido exonerados de algún arancel o de franquicias aduaneras especiales. También es importante considerar que los insumos que son parte de la elaboración del bien, deben ser importados mediante la primera y segunda modalidad, el cual son importados por el beneficiario o importados por tercero, y solo podrá ser considerado la tercera modalidad si los insumos que han sido utilizados han sido nacionalizados con tasa arancelaria cero. Ahora, hablando sobre los casos especiales, se puede utilizar los recibos honorarios para poder justificar el uso de bienes, de insumos, para los bienes exportados. Los ETICOS que son los centros de restitución para la exportación de bienes, pueden solicitar la restitución de la exportación, siempre y cuando los bienes hayan sido producidos en los centros y la elaboración haya incorporado insumos nacionalizados exportados del resto del territorio nacional, como es el caso de los vehículos. En estos ETICOS entran vehículos usados para su refaccionamiento. En el proceso pueden ser utilizados insumos importados y al momento de ser exportados, el bien como tal puede solicitar el drawback. Para el caso de transferencia patrimonial, puede ser por cesión o reorganización societaria de la empresa a la que se transfieren los insumos, y se deben presentar los siguientes documentos: el documento de la citada transferencia u otro documento vinculado a este, donde consten los insumos importados o mercancías elaboradas con insumos importados, la declaración jurada de la empresa que transfiere o la de su proveedor, y los registros contables correspondientes. Ahora daré paso a mi compañero para que continúe con la exposición. Buenas, me presento, mi nombre es José Rosales y bueno, se puede apreciar un modelo de declaración del proveedor. La solicitud tiene carácter de declaración jurada, está constituida por 3 secciones. La primera sección, datos generales, el tipo, el lugar de producción, las empresas vinculadas, las condiciones, entre otros. En cuanto a la sección 2, se encuentran los datos del producto exportado, los insumos importados, los incorporados, la encarga de producción, la devolución de insumos y otros.
Y en cuanto a la tercera sección, se encuentran los archivos de despegar de la documentación que sustente la información registrada en la solicitud contra y la solicitud. En cuanto al drawback web, con, con esta medida se busca disminuir el tiempo de atención eh, de las solicitudes de devolución al disponer el monto restituido se abone directamente a la cuenta del exportador, reemplazándolo el sistema de entrega de las notas de crédito y o cheques que podría demorar hasta 15 días, ¿no? Asimismo, siguiente, por favor. Bueno, se presenta el trámite de los plazos y procedimientos. En el medio de solicitud, en el medio de solicitud se ingresa con clave SOL o por registro del cese y la solicitud es aprobada dentro del plazo de 5 días hábiles computados a partir del día siguiente de la fecha de liberación de la solicitud. Asimismo, si no fue seleccionada a revisión documentaria o la fecha de presentación de la documentación sustentatoria, si fue seleccionada la revisión documentaria, en cuanto al tipo de selección, en 50 de las aprobaciones automáticas y la revolución documentaria, y adentro del dicho plazo, el autor es lisa al Banco de la Nación para el abono. Es negociable por una deuda a cargo del beneficiario que haya sido objeto de una medida cautelar. 20 plazos y selección de la solicitud, revisión del comentario dentro del plazo de los 2 días hábiles, computados a partir del día siguiente de la numeración de la solicitud del beneficiario. Bueno, el beneficiario presenta en la Intendencia de Aduana de Numeración la siguiente corresponder a la solicitud de selección. La empresa del sistema la fotocopia de la factura de compra local, y si la declaración jurada del proveedor local en la fotocopia de la factura del servicio prestado en los documentos de exclusión vinculadas. Y en cuanto a los rechazos de las solicitudes, pueden ser rechazadas como subsanables y no subsanables. En cuanto a la situación, es notificada a través del buzón SOL del beneficiario y se considera rechazo subsanable al error de transcripción o mal cálculo que se verifique entre la información transmitida y el documento digitalizado en la solicitud. También la digitalización incompleta o ilegible, la comisión de digitalización o de presentación de documentación que sustente que, o sea, lo transmitido en la solicitud es falsa o la omisión del registro, ¿no? Y asimismo, la solicitud de información contenida en la documentación digitalizada y la omisión del sello o firma en la documentación. Se presenta ante la zonada, se considera un rechazo no subsanable al incumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento, el rechazo subsanable que no fue respondido dentro del plazo concedido por la SUNAT. Y también se debe manifestar el funcionario asignado para la revisión documentaria y registrar el tipo de rechazo seleccionado, y consignando el motivo de situación que es notificada a través del buzón SOL del beneficiario. Cuando el rechazo sea no subsanable, tiene que ir por no presentar la solicitud y se devuelve la documentación al interesado. Asimismo, manifestar que vencido el plazo señalado en el numeral anterior, sin que el beneficiario haya presentado la subsanación, esa solicitud se considera
como un rechazo no subsanable, teniéndose por no presentar la solicitud de citación que es multiplicada a través del botón sol del beneficiario, ¿no? Y bueno, con ello damos por concluido la exposición del día de hoy. Gracias.